Hoy por la mañana platicaba con un empresario que frustrado me hablaba acerca de un sueño que tenía desde hacía años, que era salirse de su empresa, o al menos salirse del área operativa, y que recientemente pues se cumplió la fecha que se había establecido y por desgracia pues no lo había logrado. Contrario a esto, estaba cada vez más sumergido en la operación. Y este no es el caso, no es un caso exclusivo de esta persona. En realidad, hay una cantidad impresionante de gente que tiene años con su empresa, que es una empresa que va creciendo en el sentido de la facturación, de las exigencias, y que, sin embargo, sigue dependiendo de esta manera tan dañina de su líder. Un líder que tiene que estar metido en cada aspecto de la operación, que tiene que estar supervisando, porque de no hacerlo no se cumplen los plazos, no se cumplen los objetivos, hay un desperdicio impresionante de materiales o de recursos. Obviamente esto trae una repercusión a la vida del líder, porque entonces su agenda está predominantemente plagada de asuntos eh, ajenos a su persona, asuntos que tienen que ver con la organización, pero que le dejan poco tiempo para dedicarle a su familia o poco tiempo para dedicarle a otros asuntos que también son muy importantes dentro de la misma estructura. Cuando le pregunté a esta persona si sabía a qué se debía, pues obviamente no fue difícil darse cuenta de cuál era el problema, y es que no tenía líderes a quien delegarles o en quien apoyarse a la hora de atender estos proyectos. Yo le comenté como de costumbre, le comenté, bueno, deberías tener nuevos líderes, y él respondió con una cara supongo que de una risa combinada con frustración, y me decía, pues Bosco, es que ya lo he intentado y las personas no duran, las personas no dan el ancho. Contrato gente, contrato gerentes, contrato personas que se hagan cargo, y al final terminan por decepcionarme, terminan por acobardarse, por dejarme el trabajo tirado, terminan por generar más gasto del que hubiera tenido si no los hubiera puesto como encargados, ¿no? Y bueno, querido líder, te explico todo esto para que entiendas, sobre todo si es tu caso, que la razón de que no tengamos personas en las cuales apoyarnos, es decir, la razón de que no estemos formando líderes, se debe a que no hemos construido dos cosas en ellos. La primera es un sistema. ¿Qué significa esto? Una manera clara de hacer las cosas. Muchas veces cuando nosotros como líderes hacemos las cosas, pues las hacemos de una manera artesanal. Las podemos hacer muy bien, pero es artesanal. Significa que no tenemos un proceso como tal definido, una serie de medidas, una serie de parámetros que debamos de tomar para decidir, para accionar y para obviamente llegar a los resultados. Entonces, tal vez en nuestro caso puede funcionar porque nuestra experiencia nos permite o nuestra capacidad nos permite hacerlo. Pero cuando tratamos de dejar a alguien a cargo, entonces ya no podemos darnos ese mismo lujo de no tener sistematizados los procesos, tener sistematizada, obviamente, la manera en la que vamos a tratar con las personas, y pues tener sistematizado lo más posible las cosas. Entonces, por un lado es la falta de sistema. Obviamente con esto también viene la medición. Un líder que no sabe medir a las personas, entonces es alguien que no puede verdaderamente exigir eficacia. Podemos a lo mejor ver la actitud en la gente y podemos basarnos en su lenguaje corporal o en el entusiasmo con el que hacen las cosas para decir, bueno, sí le está echando ganas, no le está echando ganas, es alguien esforzado o no. Sin embargo, no podemos hablar en verdad de si es una persona que cumple objetivos. Por desgracia, muchos líderes miden la eficacia de la gente precisamente como si estuvieran midiendo la fuerza del viento, ¿no? Así con el tanteómetro.
Pero esto no puede ser así, necesitamos medir a las personas y medirlas con base en objetivos, no con base en actividades. Pero el otro elemento que debemos de considerar para poder determinar si una persona verdaderamente puede recibir esa autoridad y esa responsabilidad a la hora que delegamos son sus competencias. A lo mejor tu sistema está bien desarrollado, a lo mejor tienes todos tus procesos en orden, pero si la persona no es competente, es decir, no tiene los conocimientos, las habilidades y las mentalidades correctas para enfrentar esos objetivos, pues sí, cumplir esos objetivos y afrontar esos desafíos, entonces difícilmente lo va a lograr. A lo mejor es alguien entrón, alguien con una actitud muy positiva, alguien ingenioso, que logra pues salirse con la suya, ¿verdad? Logra cumplir esos objetivos aunque salga raspado. Sin embargo, como líderes no podemos esperar que simple y sencillamente tengamos gente que tiene una buena actitud o que tiene una mentalidad de riesgo. Lo que necesitamos es asegurarnos de darle absolutamente todas y cada una de las competencias que la persona requiere. Y con esto quiero hacer un énfasis especial en la mentalidad. Mucho se habla de la mentalidad, de tener mentalidad de tiburón, mentalidad de campeón, de ganador. Personalmente te puedo decir que esas cosas no existen, ¿no? Esas cosas, si existen, son placebos que solamente buscan generar una sensación de satisfacción o de emoción en las personas, pero que realmente no aportan nada bueno a sus vidas. Cuando estoy hablando de mentalidad me refiero a una estructura mental que le permita a las personas tener un criterio o una manera de pensar ante determinadas circunstancias. Entonces, por ejemplo, es más importante, siempre va a ser más importante tener una mentalidad de resolución de problemas o una mentalidad de ingenio y de creatividad que como tal una capacidad técnica excesiva. Es decir, una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones, que tiene un criterio desarrollado, que tiene flexibilidad mental, siempre te va a servir más, aunque tenga una reducida o una capacidad inferior en sentido técnico, siempre te va a servir más que alguien sumamente técnico, pero que no tiene un criterio bien desarrollado o que le da miedo decidir. Entonces tú tienes que trabajar en sus competencias de manera que tenga lo necesario para afrontar esos desafíos y para cumplir con el sistema. En el caso de que logres esa perfecta mancuerna, esa perfecta conjunción de elementos que son las competencias y el sistema, entonces puedes saber que tienes una persona lista para delegarle y para soltarle responsabilidades cada vez más grandes. Entonces cuestiónate si estás desarrollando un sistema que sea claro, que sea entendible. No tiene que ser fácil, no tiene que ser tampoco más difícil de lo que ya es, pero tiene que ser claro. Y por otro lado, pregúntate si estás desarrollando si tienes claridad en las competencias de las personas y se las estás desarrollando. Por último, también te invito a cuestionarte acerca de tu capacidad de mentorar, que posteriormente hablaremos de eso, pero pregúntate entonces, si tienes claridad de esas competencias, ¿qué tan apto eres para mentorar a las personas? Te veo en el siguiente episodio.